paso a nuestro segundo invitado, Raúl Mejía. Segundo simposio sobre la gestión integral de los pasivos ambientales mineros. Con ustedes, Raúl Mejía Correa, con su ponencia llamada Recuperación de un pasivo ambiental minero. Ingeniero geólogo con especialización en gestión ambiental y manejo del recurso hídrico, cuenta con más de 30 años de experiencia en geología, asesoría ambiental y docencia. Se desempeña como gerente ambiental de la empresa Sun Valley Investments. Buenos días para todos. Me confirman si tengo el sonido y me ven en pantalla. Sí, ingeniero Raúl, se le ve en pantalla. Muchas gracias por su participación. Vamos a... puede comenzar cuando quiera, cuando guste. Ya tienen total control de la sala. Perfecto. Voy a compartir pantalla para que miremos entonces la presentación que les traigo. Muy bien. Okay. Bueno. Ok, entonces la intención en este momento es mostrarles a ustedes una experiencia específica en campo sobre el tema de una recuperación de un pasivo ambiental que se realizó en un proyecto minero aquí en la región en Antioquia, específicamente en el municipio de Santa Rosa de Osos. Este es un proyecto minero, minería de oro, en el cual dentro del proceso de licenciamiento ambiental se le propuso a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, que es la autoridad ambiental en el territorio, se le propuso realizar el cierre de un pasivo ambiental minero dejado por otros mineros que habían precedido, digamos, este titular de la licencia ambiental. Dentro del estudio de impacto ambiental, en el área de este título minero, se identificaron unas áreas que habían sido trabajadas con minería a cielo abierto, pero minería utilizando un chorro de agua, lavando el mineral. Y en la imagen pueden observar un cráter, que es lo que ha dejado, digamos, esta actividad minera. Ahí estamos hablando que el proceso de licenciamiento de esta empresa inició con los estudios en el 2011 y dentro de ese estudio de impacto ambiental, entonces se utilizó la siguiente estrategia. ¿Por qué no aprovechar los materiales que se van a generar en la construcción y montaje de la nueva mina? Es decir, va a haber un movimiento de tierras significativo, va a haber una remoción de cobertura vegetal y donde hay una importante capa de materia orgánica. Entonces, ¿por qué no utilizar esos mismos materiales y aprovecharlos para llevarlos a otro frente donde se puede hacer una recuperación con los mismos? Esto nos reduce costos y, como decía la doctora Carla, no es necesario esperar 10 o 20 años después para generar procesos de cierre y abandono minero. Aprovechando los mismos materiales que van a salir de la mina, entonces se planteó la opción de recuperar este sitio de un frente minero abandonado y a la vez convertirlo de un pasivo ambiental, vamos a ver al final, que se convirtió en un activo ambiental. Bueno, el proyecto, el balance del proyecto es que después de la recuperación, en el mismo sitio se realizó una compensación en flora, con la siembra de 600 árboles nativos en ese sitio, lo que nos permitía realizar una captura de CO2 equivalente a 83 toneladas en los 10 años de vida que se estaba planteando de la mina, y a la vez generar oxígeno con la generación pues de este microclima y microecosistema con la compensación en árboles nativos. Bueno, entonces para iniciar les debo mostrar el estado en el cual se encontró el sitio cuando se iba a iniciar la operación minera. El primer paso a seguir es identificar cuál es el área que necesito recuperar. En este caso, en términos
pues muy regionales aquí, lo llamamos una batición, que era el lugar pues donde se realizaba el batido, donde se usaba la batea para separar el mineral. Los pobladores de la región lo llaman con este término batición, que es en realidad un antiguo frente minero a cielo abierto donde se utilizaron chorros de agua pues para liberar el material. El sitio identificado corresponde a una extensión de 15.000 metros cuadrados, 1.5 hectáreas, en el cual entonces el centro de atención es cómo hacemos para recuperar esta situación a través de los mismos materiales que van a provenir del proyecto minero. Les voy mostrando entonces la secuencia de trabajo que se realizó. Se inicia entonces con generar unos accesos a ese sitio, porque en realidad lo que se formó allá como pasivo ambiental es un cráter donde los accesos actualmente se dificultan. Entonces el primer paso a seguir era diseñar un acceso, una apertura de un acceso para bajar a la base del depósito y empezar la recuperación de abajo hacia arriba. Entonces el primer paso es definir esa maquinaria, definir el trazado de cuál va a ser el acceso a la parte inferior y empezar ahí con ese movimiento de esa cobertura vegetal remanente que hay en ese sitio, que es muy escasa y que en realidad pues se requiere para poder hacer las adecuaciones. Una vez construidos los accesos, entonces el paso siguiente fue construir en la base de este depósito, construir el respectivo drenaje, sistema de drenaje. Entonces se instaló un filtro francés con su ramal central y los ramales perimetrales laterales, como en espina de pescado, de manera que una vez que el depósito estuviera conformado, la infiltración de las aguas lluvias va a terminar en este filtro, y este filtro nos va a permitir evacuar esas aguas y a la vez garantizar la estabilidad del depósito, que es parte, digamos, dentro del plan de cierre. ¿Cómo garantizar que ese depósito, agregándole otro material, no se va a mover? Entonces, esto nos lo va a garantizar el tema del filtro en la base del mismo. Posterior a eso, entonces se inicia en la parte interior del sitio la construcción de un dique de retención con el mismo material de tierra. Quiero decirles que a la par de este plan de cierre, en este mismo momento, en el proyecto minero se está construyendo la mina. Se está adelantando la fase de construcción y montaje. Y como ustedes bien saben, entonces, para una fase de construcción y montaje de minero, se requieren unos movimientos de tierra y se requieren otras aperturas de vía y unas adecuaciones. El valor agregado aquí es, mientras en ese proyecto minero se adelanta la fase de construcción y montaje, se están generando unos residuos de materia orgánica y de saprolito, una de las mejores opciones es realizar el aprovechamiento de esta área como un área de depósito adicional. Es decir, el movimiento de tierras inicial que va a salir en el depósito se lleva a este sitio que es muy cercano a la mina y se realiza a la vez el plan de cierre digamos, de este sector como parte, digamos, de recuperación de este pasivo ambiental. Entonces se construyen estos diques con tierra compactada, obviamente es el mismo material que proviene de la mina, y se protege la parte inferior con unos sacos y se realiza un vertedero de control. Ya lo vamos a ver en alguna imagen. Bueno. A medida entonces que se construye, que ya está listo ese filtro y el primer dique de contención, entonces empieza el movimiento de recepción del material que proviene de la mina. Este material entonces es depositado en esa área que ha sido adecuada para recibir el material. Se continúa entonces con el proceso de descarga de ese material, compactación y perfilado
perfilado y movimientos de tierra. O sea, a medida que se va recibiendo material, se va organizando el material, se le da una destinación al saprolito y otra destinación a la materia orgánica. La materia orgánica, digamos que se selecciona una celda independiente para recibir esa materia orgánica, la cual se va a utilizar al final del lleno del área, como utilizarla como un abono, como una recuperación. Imágenes del avance de la recuperación. Entonces se construye el segundo dique, se construye el tercer dique de contención. Aquí lo que estamos haciendo es conformación de un depósito en 3 niveles y cada nivel está protegido en su parte externa por un dique de contención en tierra y se le va dando como esa configuración y adecuación paisajística al sitio ya recuperado. Pueden ver una imagen ya en los últimos momentos del avance de esta recuperación. Ya ese cráter se ha llenado hasta más de la mitad de su capacidad y el material, digamos, ha sido compactado y cuenta, digamos, con unas estructuras de contención que son estos diques. Adicional a ese depósito ya conformado con material proveniente de la mina, se inicia la construcción de obras de drenaje. Tenemos que pensar en el manejo futuro de las aguas lluvias que van a llegar a esa superficie de 15.000 metros cuadrados. Entonces ya en la parte superficial, una vez llenado el sitio, se inicia la construcción superficial de un sistema de drenaje que nos permita evacuar las aguas lluvias, evitando que el 100% de las aguas lluvias se infiltren al depósito. Entonces, hay una estrategia que es interceptemos la mayor cantidad de aguas lluvias superficiales por escorrentía. Y las que se logren infiltrar, las vamos a sacar a través del filtro que construimos al inicio. Entonces, hay un filtro inferior, hay un sistema de drenaje, unas cunetas perimetrales y en la parte central del depósito, de manera que podamos evacuar las aguas y a la vez podamos garantizar la estabilidad del depósito. Y en la parte baja, en la parte final, a la salida del depósito, se construyeron 2 obras de retención adicionales. Se construyeron lo llamamos unos trinchos, con una lona que puede permitir el paso del agua y unos trinchos en madera. El objetivo es que esto, cuando esa superficie ya se consolide y cuando eso se seque, poder retirar la lona y poder retirar los trinchos y que lo que se haya generado ahí como superficie de retención de sedimentos, esos sedimentos se incorporen al entorno y que se conviertan en un paisajismo. En la parte final, a la salida ya completa del depósito, se construyó un muro en gaviones para hacer una retención adicional de los posibles sedimentos que está arrastrando la escorrentía mientras el depósito se consolida. Vamos a ver al final del proceso que este muro en gaviones después se desmonta una vez el depósito está consolidado y terminó la depositación y hay una suficiente cobertura vegetal. El procedimiento es desmontemos este muro en gaviones que ya no se requiere y que está impactando, digamos, el paisaje temporalmente. Se desmonta el muro en gaviones y el mismo material del gavión, que son rocas, se utilizan en el lecho del drenaje como una superficie adicional de drenaje. Aquí pueden observar una técnica adicional. Una vez llenado el depósito, nos dimos a la tarea entonces de generar cobertura vegetal. ¿Cómo hacerlo? Utilizamos 2 técnicas diferentes. Una técnica llamada hidrosiembra, que consiste en un lanzamiento a las superficies de un cóctel de semillas. Este cóctel de semillas se prepara con las mismas especies, digamos, de la zona que son propicias para que germinen fácilmente. Se le agrega agua y se le agrega un aglutinante que nos permite que al aplicar el cóctel de semillas en superficie, ese material seque en 3 horas y en el arco entre 8 y 15 días él ya está germinando. En la imagen de la derecha pueden ver el mismo sitio a la izquierda 15 días después, cuando ya han germinado esas semillas. Entonces, aparentemente, cuando se aplica el cóctel, eso parece una capa de concreto, como un concreto lanzado, pero en realidad pues es una coincidencia que
la coloración se observe así. Pero es básicamente compuesto por materia orgánica, unas semillas que propician rápidamente la propagación y la germinación y propagación de esta cobertura vegetal. Como complemento a la hidrosiembra utilizamos otra técnica que se llama empradización de la superficie, cortando grama o cortando césped de los alrededores del proyecto. Entonces, esa es otra técnica que facilita cubrimiento de superficies rápidamente. El objetivo de esto es simplemente cubrir las superficies que están expuestas a la erosión y a través, sea de la hidrosiembra o a través del uso de un enmascaramiento de la superficie con grama o con cespedones. Finalizado el proceso de llenado de ese cráter o de esa depositación del movimiento de tierras de la mina, el paso siguiente fue iniciar el proceso de la cobertura vegetal, de generar esa cobertura vegetal e instalar el sistema de drenaje. Aquí en las imágenes pueden ver el proceso evolutivo. Una vez terminado de llenar el depósito, se inicia entonces el proceso de siembra. Podríamos hablar que teóricamente el plan de cierre terminaba con la depositación del material y la generación de esa cobertura vegetal de pastos. Pero como actividad adicional, el proyecto propuso darle un valor agregado a ese sitio. Una vez recuperado, entonces, ¿cuál puede ser una opción adicional de uso de ese terreno? Que es una de las etapas del cierre, de los cierres mineros, el uso futuro que se le va a dar al sitio. Entonces, la compañía toma la decisión de convertir esto en un parque ecológico. Es decir, si podemos generar una reforestación o la siembra de unos árboles de importancia en la zona y generar unos senderos, digamos, educativos, podemos mostrar el resultado de esta recuperación y a la vez hacer educación ambiental con grupos de estudiantes, con grupos de investigación, como lo vamos a ver. Entonces, lo que se hizo fue seleccionar diferentes especies nativas que pudieran aplicar en ese sitio, que pudieran tener una fácil recuperación, una fácil germinación y recuperación en el entorno. Entonces, este es el resultado de la siembra de 10 especies nativas, en total 60 plántulas, lo cual en este cuadro que les ilustro nos está mostrando el porcentaje de recuperación de CO2, analizándolo a través de cada especie pues, que se utilizó. En la tercera columna pueden ver que el carbono contenido depende del tipo de especie que utilicemos. Obviamente la tercera especie que aparece ahí, que es el eucalipto, tiene mayor poder de retención de carbono, 18,8 kilos por año, pero entonces el tema es que el eucalipto no es una especie nativa. Las otras que aparecen en el listado, miren la diferencia que hay del poder de captura de carbono de acuerdo al tipo de especie nativa que tenemos. En balance, entonces hicimos un cálculo del CO2 equivalente capturado por año, en kilos por año, y la progresión del CO2 equivalente en kilos que representa la captura del pasto. Como balance final, tenemos un promedio de 8 kilos de carbono por año por cada árbol, y esto nos va a representar una captura total de CO2 de 8.300 kilos por año. Hablando entonces de la vida útil del proyecto, estamos hablando de una representación de 83 toneladas de CO2 capturadas en 10 años, digamos, de la vida útil del proyecto. Esto, digamos, es el valor agregado que se le da a ese pasivo ambiental. Una vez recuperado, convertirlo entonces en un activo ambiental. Primero, con la captura de CO2 y segundo, con la generación de un área para conformación de un lugar educativo, de un parque ecológico. Entonces pueden ver la diferenciación entre los años distintos de evolución del proyecto en estas imágenes a medida que avanzaba pues, el proyecto de recuperación. Y adicional a esto, muy importante,
casi que pensar en lo que se hablaba en la charla anterior. En el tema del postcierre, aquí aplica de una vez el tema del postcierre. No debemos esperar 10 o 20 años para hacer esta actividad. Una vez terminado el lleno del sitio, la recuperación y la generación de este parque, entonces el lugar se instrumentó con una serie de mojones para hacer un control topográfico. En realidad lo que se instalaron aquí son unos inclinómetros que nos permitían mensualmente estar monitoreando la estabilidad del depósito. Esto hace parte, digamos, de ese plan de postcierre, y las lecturas eran periódicas mensualmente. ¿Y hasta cuándo van? Pueden ir 6 meses, 1 año, 2 años. Eso nos lo dice el resultado de las lecturas. Las lecturas están diciendo qué tanto se está desplazando la superficie o qué tanto se está consolidando. Entonces, a medida que avanza el proceso de consolidación, se va concluyendo que no es necesario continuar con el monitoreo, porque los registros ya no muestran cambios significativos en la estabilidad del terreno, pero es necesario, obviamente, instrumentar el terreno y realizar esa campaña de seguimiento a través de un monitoreo con los trinómetros. Bueno, les muestro el estado actual. Estoy hablando de diciembre de 2000, las imágenes son diciembre de 2018, el estado actual del sitio recuperado, que ya lo denominamos Ecoparque Los Guapos, en el cual hubo un rápido crecimiento. El clima en la zona nos favorece bastante, estamos por encima de 2.400 metros, entonces el clima favorece bastante el rápido crecimiento de las especies nativas que se sembraron en ese lugar. Importante para finalizar entonces mostrarles a ustedes el balance económico de cuánto me cuesta a mí esta recuperación. Yo diría que cada proyecto minero tiene una huella digital diferente, y lo mismo cada pasivo ambiental. No podemos decir que esta tabla aplique de la misma manera para todos los pasivos ambientales. Cada pasivo ambiental requiere un análisis de sus dimensiones, de sus condiciones y necesidades para hacer su recuperación. Entonces, en la tabla actual estoy mostrando las actividades que se realizaron en cada caso y los respectivos costos asignados a valor presente por horas o por días o por metro cúbico, de acuerdo al tipo de actividades pues, que se realizaron. Entre obras de drenaje, obras preliminares, entre la geotecnia y los drenajes adicionales, y ya finalmente lo que fue la recuperación del área con el tema adicional, convertirlo pues en valor agregado. Cespedones, hidrosiembra, las plántulas que se adquirieron, la campaña de la siembra con esas especies nativas, y finalmente se instalaron unas vallas ambientales que representan pues un tema educativo. El costo final de la recuperación fue de 1.000 millones de pesos aproximadamente. Esto representa para los 15.000 metros cuadrados o por hectárea, representa un costo de 700 millones por hectárea, o el costo por metro cuadrado nos representó 70.000 pesos por metro cuadrado. Obviamente estos costos van a variar de un proyecto a otro, pero es una forma o un ejercicio de cómo calcular el costo de esa inversión. Bueno, para terminar, les traigo un video solamente 3 minuticos para mostrarles la evolución del trabajo.
Ok, muchas gracias a todos por la atención. Quedo abierto a las inquietudes. Muchas gracias, ingeniero Raúl, por la presentación. Ahora damos paso a las preguntas formuladas por el público. Recuerden que las que no puedan ser respondidas serán enviadas al correo personal del ponente. La primera pregunta dice, cuando se refiere a material de mina, ¿se trata de material estéril o de las colas del proceso? ¿Contiene sulfuros? ¿Tienden a generar efluentes ácidos? Ok, contestamos de una vez la pregunta. Cuando hablábamos material de mina, era el material proveniente de las excavaciones, el movimiento de tierras para generar el espacio para la infraestructura. Entonces, todavía no hay material estéril de mina, es el material del suelo, el saprolito y la cobertura orgánica. Este sitio no fue destinado para el depósito de estériles ni de las colas del proceso. En este proyecto minero hay un área diferente para conformar el depósito de colas y estériles. Aquí es solo material saprolítico y la materia orgánica que provenía de la primera remoción. Ahora se me escucha, ¿sí? Sí, correcto. Ahora sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ingeniero, la siguiente pregunta que compilamos en el chat dice así. En este caso en el cual describe la hidrosiembra, perdón, ¿estos sistemas deben fertilizarse o manejarse de manera similar a un proceso de agricultura, digamos, en términos de mantenimiento de la instalación? Correcto. Bueno, les cuento que la técnica de la hidrosiembra solamente es aportarle al terreno un nutriente adicional, ese cóctel de semillas. Pero ahí es, digamos, que no requiere la fertilización porque esa es en realidad la fertilización. Aplicar el cóctel de semillas ya conforma esa capa vegetal y la regeneración de eso se da por condiciones naturales, no se necesitan procesos posteriores. Una salvedad, ni la hidrosiembra ni la empradización te garantizan la estabilidad de un terreno, solamente están generando cobertura vegetal para mitigar el efecto de la erosión por la escorrentía superficial o la lluvia, pero no garantizan una estabilidad como la geotécnica y no requiere ni fertilización ni mantenimiento posterior. Por eso era que explicaba que luego tienen que colocar los mojones para poder ver cómo se está inclinando el terreno. Correcto, para monitorear ya la estabilidad del terreno. Perfecto. La siguiente pregunta que recogimos del chat dice así. El eucalipto y el pino pueden ser perjudiciales para los recursos hídricos del área. ¿Los estudios toman en cuenta esta característica para evitar efectos perjudiciales en el suministro de agua y en la calidad del suelo de la zona? Correcto. Como bien lo saben, como bien lo dice pues el que hace la pregunta, el eucalipto y el pino no son autóctonos de nuestra región y de nuestro país, fueron especies introducidas en su momento. Y en realidad, pues ellas sí tienen, digamos, varios efectos en los suelos, porque generan una resequedad del suelo y no aportan, digamos, muchos nutrientes. El tema del eucalipto y el pino es visto más con el tema de aprovechamiento como maderables. Para el caso nuestro de este proyecto, pues el eucalipto se utilizó porque había una disponibilidad en un vivero cercano en la zona. Y como vieron en la comparación en la tabla entre el eucalipto y especies nativas, el eucalipto recupera 18 kilos de CO2 y una especie nativa puede recuperar entre 8 y 10. Entonces simplemente se hizo como un adicional, pero no es recomendable utilizar estas dos especies para ese tipo de recuperaciones porque se requeriría una evaluación adicional de las consecuencias, como lo dice la pregunta. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿se hizo un trade-off del beneficio, costo del impacto de extraer el material para rellenar la mina abandonada?
Bueno, en realidad pues ese trade-off no fue necesario porque en la medida que se formuló el proyecto, se identificó que se requerían de unos sitios donde disponer ese material de construcción. O sea, si yo voy a abrir un área para montar una infraestructura, requiero hacer un movimiento de tierras, entonces a la vez tengo que pensar cuál va a ser la destinación de ese movimiento de tierras. Y esto, digamos, dentro del balance de costos del proyecto, estaban contemplados en la construcción del mismo. Si yo necesito adquirir un terreno para conformar un depósito de estériles o del material sobrante, esto me incurría en un costo adicional. Aquí se utilizó más bien como una estrategia, aprovechar un sitio disponible que era un área de un pasivo para llevar ese movimiento de tierras sin ningún costo, porque ya se tenía disponible el área y simplemente el material servía para aprovecharlo en la recuperación, pero no hay un balance pues exacto. La pregunta 5 dice, ¿cuál es la factibilidad de estas opciones para grandes proyectos mineros? Bueno, yo creo que, pues te atrevería a decirlo que esta opción es válida en la medida en que, como lo decía la doctora Carla, los planes de cierre no se deben esperar a ejecutarse al final del proyecto. Una de las estrategias de los proyectos mineros es ejecutar estos cierres progresivos. Entonces, esta técnica me permite a mí aplicarla a grandes proyectos mineros en la medida en que yo pueda identificar esa relación de costo-beneficio. Yo ahí mostraba que este costo para 1,5 hectáreas, que es muy pequeña, tuvo un costo alrededor de 1.000 millones de pesos. Pero la realidad del tema es cada área a recuperar tiene una huella específica. Y entonces en cada caso especial hay que evaluar las condiciones técnicas, la disponibilidad del área y cuál es la técnica más aplicable para la recuperación. Yo diría que no en todos los casos va a funcionar esta misma técnica, pero es factible hacerlo en grandes proyectos mineros, en la medida de las necesidades de cada evaluación. Ingeniero, ha generado mucho interés su charla. Hay muchas preguntas que sospecho se nos van a quedar en el tintero, cosa que me excuso con los participantes. Y les recuerdo que los invitamos a que al correo electrónico que aparece en pantalla le dirijan directamente las preguntas al ingeniero Raúl. Entonces, va a entrar solamente esta última pregunta. La número 6 dice, bueno, esta ya la había respondido el ingeniero. La siguiente sería, ¿qué estudios o ensayos preliminares se desarrollaron en esta área para tomar la decisión de manejar las especies nativas que indicó en su charla? Correcto. Bueno, dentro de los estudios preliminares, recuerden que estamos aplicando una propuesta de recuperación de un pasivo ambiental dentro de nuestro proceso de licenciamiento ambiental. Y para yo llevar esto a un proceso de licenciamiento ambiental como propuesta, tuve que realizar una línea base ambiental y desarrollar el estudio de impacto ambiental. Entonces, dentro de los estudios previos o preliminares, se realizó la línea base ambiental del componente biótico de toda la región. Y dentro de ese componente biótico se identificaron todas estas especies nativas presentes en la zona y la potencialidad pues de utilizarlas, además de este plan de cierre y abandono, como el plan de reforestación dentro de las actividades de la mina. Entonces, hay línea base ambiental del componente biótico, hay estudio de impacto ambiental en el cual se plasma inclusive la evaluación de impactos y hay plan de manejo ambiental que incluye un componente forestal para los aprovechamientos forestales y para la recuperación de áreas. Entonces, hay ahí suficiente información preliminar para decir que las especies nativas son las idóneas para utilizarlas en este proceso de recuperación.